Buenos días, soy Patricia Siriani Espejo, su profesora para la última sesión de este ciclo, que nos ha acompañado sobre de lo virreinal a la crítica decolonial y que ha constituido en un primer acercamiento a la historia social del arte peruano desde la época virreinal. Es una historia social en el sentido que nos basamos sobre la perspectiva digamos, histórico-social, ¿no? Para entender cómo el arte refleja una realidad social y política peruana. Hoy día vamos a ver su parte más contemporánea. Este curso lo hemos creado entre varios colegas de la Escuela de Arte de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para poder dar un marco un poco más amplio a los cursos que solemos dar en pregrado y también una introducción a los que van a entrar en posgrado y que tal vez no tengan nociones tan precisas de arte desde la colonia española, ¿no? Entonces es un curso que ha tenido un público bastante amplio y diverso, y la idea de guardar todos estos archivos es para que pueda servir en adelante a los postulantes en el posgrado de la maestría de arte peruano y latinoamericano, con mención en historia del arte, pero también el doctorado en historia del arte, y obviamente también en pregrado para todos los curiosos que se interesan. Es con mucho gusto que les dejamos estos conocimientos al alcance. Entonces voy a compartir mi pequeña presentación. Hoy día les voy a presentar 8 artistas, entre muchos, que tratan de las representaciones, o desde las representaciones más bien, cómo resistir y cómo tratar de cuestiones de mestizajes diversos, heredados de la colonia española, pero no solamente, de diferentes influencias europeas, norteamericanas, y también japonesa y china y africana. Entonces, todos estos mestizajes que hace el melting pot peruano, esta gran mezcla de todas las sangres que nos mencionaba pues, el gran Arguedas, tenemos acá por idea de mostrar una parte muy ínfima de la producción artística de los últimos, vamos a ver, entre 30 años, dependiendo de qué etapa de la carrera de cada artista pensamos. Vamos a ver, intentar primero conectar las nociones que han visto ya hasta ahora, ¿no? Con sus profesores. ¿No se puede compartir la pantalla? Espero que funcione, porque a veces sí, pues me salta la imagen salta. Ustedes no la... No, no se me deja compartir. Vamos a probar. Compartir. ¿Ahora lo ven? ¿Sí? No, parece que salta, ¿no? No sé qué. Entonces tal vez es porque está en formato diapositiva. Voy a intentar mostrarla. No me gusta porque se ve todos unos detalles que no son interesantes, pero a ver si funciona mejor ahora. No, tampoco. Magali, tengo un problema de compartimiento de mi pantalla. Entiendo que es Google Meet el problema, no el hecho que tú seas la anfitriona, porque me ha pasado en otras instancias de seminario de tesis, y no sé por qué no se fija el PowerPoint. Te das cuenta, ya se ha volatilizado. Es muy extraño. No sé por qué. Me dice no se puede compartir la pantalla. No sé qué hacer ahí. Es bien complicado.
Te lo puedo pasar, Magali, a ver si tú logras mejor que yo, no sé, pero te obligaría a quedarte, lo siento. Te lo mando ahora por el WhatsApp. Ya, ya te lo mandé. No sé si va a ser diferente desde tu manejo. Lo siento porque te obliga a quedarte las 2 horas, no era mi intención. Perdón, no te oigo. Creo que estás sin micro, Magali. No se te oye. No, no se te escucha. ¿Logras abrir el PowerPoint? Ay, gracias. A ver, ¿funciona? Sí, se te ve tu WhatsApp. Acá no se ve el PowerPoint. Ya. El problema es que si se ve a través de tu escritorio, se ve menos bien las imágenes. ¿No podrías presentar el PowerPoint como una pantalla aparte? Bueno, vamos a ver. Y hay que poner ocultar, por favor, en el... Ahí, gracias. Bueno, muchas gracias, Magali. Lo siento mucho la molestia. Entonces, a la siguiente diapositiva, les estaba diciendo que, pues, recordar de lo que han podido entender en las clases previas, que el barroco virreinal fue una máquina visual de poder al servicio de la monarquía y de la iglesia, aunque siempre atravesado por apropiaciones indígenas y mestizas que pudieron tener alguna agencia, pero que básicamente era vertido el arte hacia la digamos, el sujetamiento hacia la monarquía y la iglesia, que tenían el poder, ¿no? Instituido. Entonces, lo que podemos plantear es la idea de una larga duración de la colonialidad que no termina con la independencia, sino más bien se prolonga a través de la república. Para eso tenemos que definir lo que significa la violencia postcolonial. No solo se trata de violencia física, sino de un racismo estructural hacia poblaciones indígenas, afroperuanas y sectores populares. Las violencias epistémicas tratan de invisibilizar en general no solo los cuerpos, sino también los saberes indígenas, amazónicos, generar una jerarquía entre el arte de culto y la artesanía. Han podido entender con los cursos de Magali Laván, ¿no? Que el arte popular es tanto arte como el arte vertido hacia los monarcas y la corte, pero esta indistinción no existe hasta final del siglo XX. Y todavía hay mucha gente que resiste a reconocer todo el arte bajo el mismo manto, ¿no? Hay una separación marcada para muchos entre un arte que vale y el otro que de esta manera vale menos, ¿no? Las violencias territoriales que son debidas al extractivismo y a los conflictos socioambientales, el abandono de los territorios amazónicos y andinos tienen consecuencias hasta hoy, ¿no? En todo lo que podemos ver, no solo de el éxodo rural,
hacia las grandes ciudades como Lima y otras capitales de regiones, pero sino también el abandono de prácticas, de lenguas y de costumbres, ¿no? Originarias. Y esto también genera, pues, violencias de género y de clase como herencias de esa colonia. El concepto de mejorar la raza es una construcción eurocéntrica que obliga a los peruanos a rechazar su propia identidad. Todo lo que no es europeo es pensado naturalmente como inferior, especialmente la apariencia física. Entonces, vamos a ver cómo estos temas han sido tratados por artistas y lo anclaré en una teoría latinoamericana fundada en estos 4 principales autores. Habrá otros, pero estos son un poco el marco teórico. Juan Hacha, que era peruano y se fue a vivir a México, que insistía en que el arte latinoamericano no puede seguir pensando o ser pensado más bien solo desde las categorías europeas, y pedía entender la obra en su estructura social y no solo como objeto autónomo. Eso en su libro Arte y Sociedad en América Latina, publicado en México en 81. Marta Traba, que también es una importante historiadora del arte, que escribía desde Argentina, pero sobre todo Latinoamérica, hablaba de un arte de la resistencia frente a la absorción por los centros hegemónicos, el riesgo de producir solo versiones locales de modas internacionales. En su famoso libro del 73, 2 décadas vulnerables en las artes plásticas latinoamericanas, 1950-70. Ticio Escobar, crítico y curador del arte de Paraguay, desmonta 2 mitos, el de un arte universal y el de un pueblo puro. El arte popular latinoamericano para él, en este libro sobre todo, el mito del arte y el mito del pueblo, que publica primera vez en 86, Cuestiones sobre arte popular. Para él, el arte popular es un campo de disputa donde se cruzan dominación y resistencia. Y finalmente el argentino Néstor García Canclini, que se fue a vivir a México, en su famoso libro Culturas híbridas, estrategias para entrar y salir de la modernidad, en 89, proponía pensar nuestros contextos como híbridos, como formando de tradición, modernidad y cultura de masas que se entrecruzan y donde se juegan también las luchas simbólicas. Entonces, con estos autores, en el fondo, veremos hoy día 8 artistas que no solo tratan el tema de la violencia, sino que desmontan el paradigma eurocéntrico con sus lenguajes, sus soportes y sus lugares de enunciación. Vamos a usar soportes no nobles en adelante, como vamos a ver ahora la primera imagen, con Edilberto Jiménez, el retablo, que ya han visto seguramente con Margarida Van, y también veremos en adelante la cerámica, el afiche, la yanchama, entre otros soportes y técnicas que no son consideradas nobles porque no forman parte de la tradición clásica europea. Entonces, hablando desde posiciones subalternizadas, como la andina, la amazónica, la femenina, la migrante, vamos a tensionar memoria, monumentos y espacio público. Y no ver el arte comprometido en abstracto, sino formas concretas en que la obra discute también el derecho a quién tiene el derecho a recordar, quién tiene derecho a representar y a ocupar el espacio. Entonces, vamos a primero descentrar Lima, la primera cosa que instituye la colonia es la capital Lima, entonces veremos primero desde fuera el arte contemporáneo, entonces desde Ayacucho y de la Amazonía, empezando por Edilberto Jiménez Quispe, nacido en Ayacucho y que ha realizado varios retablos sobre violencia política. Acá lo vemos haciendo un retablo. El próxima diapositiva les muestra acá dentro del libro de Víctor Vich sobre poéticas del duelo. Tenemos aquí, y entramos a la próxima, de más cerca, una imagen que solo tengo de mala calidad, por eso quería mostrar de dónde proviene. Aquí la siguiente imagen. Es
sobre la leva, ¿no? Su padre fue justamente levado, secuestrado, podríamos decir hoy día, por el ejército para ser reclutado a la fuerza en el ejército. Eso es un retablo del 78 y es una práctica que va a tener también Sendero Luminoso. En las siguientes imágenes vemos a cómo se presenta la violencia sufrida por los ayacuchanos durante el conflicto armado interno y que siguieron a esta violencia ejercida sobre el pueblo por parte primero de los militares, como les decía, en las levas violentas, y el régimen militar, pero a partir del conflicto armado interno, Sendero Luminoso, grupo subversivo que se va a ensayar contra la población de los Andes y los Ashaninka también, y que va a suscitar pues la reacción antisubversiva del Estado peruano, que va a ser aún más violento en la segunda mitad de los 80. O sea, empezando en los 80, 83 y 85 es el momento más terrible contra las poblaciones y donde tenemos pues las fosas comunes y diferentes masacres y ejecuciones sumarias por los agentes del Estado, que han creado todo un contexto de ultraviolencia, especialmente en Ayacucho. Entonces, Heriberto es a la vez artista, pero empezó como hijo de retallista y de una gran familia de retallistas importantes de Ayacucho, y se ha formado progresivamente en la antropología. Él vivió de cerca la violencia política en persona y explica un giro en la creación del retablo, ¿no? Antes era una pieza devocional, como han podido ver, o turística, y con Edilberto se convierte en un dispositivo y archivo de memoria sobre la guerra interna. Se muestra retablos sobre masacres, desplazamientos, duelo. Cuando el retablo tradicional de San Marcos servía para encenderle una vela y encomendarle al santo a los viajeros, o preguntarle en qué cerros andaba el ganado, los retablos de Edilberto parecen invitarnos a otra pregunta: ¿dónde están los desaparecidos, los esposos, las madres, los hijos y los hijos de sus hijos, ¿no? 7 retablos, en realidad son muchos más, pero eso es parte de una exposición que se dio. En el instituto, están custodiados en el Instituto de Estudios Peruanos, en Lima, y ahí se muestra cómo fue la guerra, ¿no? Ha transcrito testimonios recogidos, de modo que el retablo deviene pues como un libro de testimonio. La escena que vemos acá son pues, como vemos, a la vez real y mitificado, ¿no? Y hay una mujer que cae desde arriba y que está disparada por este soldado justo después de haber sido violada, como vemos en la parte de abajo, y que después de haber sido asesinada cae en una fosa común. Es extremadamente gráfico sobre las violencias y las violaciones perpetradas de manera sistemática sobre las mujeres, y acá los vemos vestidos de atuendo militar, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con estas violencias ejercidas sobre las mujeres de manera sistemática, ¿no? Esto lo ha plasmado en un libro, Chungui, Violencia y Trazos de Memoria, que ha devenido un ejemplo de etnografía gráfica de la violencia, ¿no? Con la presentación de cuerpos asesinados, masacrados, pero con toda la explicación de cómo llegan los helicópteros, los militares, los senderistas enfrentados a los comuneros, y todo miniaturizado, pero brutalmente explícito, ¿no? Entonces ahí, al colocar al testimonio de las comunidades en el centro de la escena, desmantela, digamos, la historiografía oficial limeña. Son las mismas personas que narran desde su vivencia lo que ha pasado. Y el relato ya
cobra toda una importancia que hace que el retablo deja de ser un souvenir turístico para convertirse en lo que han sido llamado barroco crítico, que denuncia pues esta alianza entre racismo, Estado y olvido. Podemos usar a Tiso Escobar ahí, que explicaba cómo la frontera entre arte culto y arte popular se vuelve inestable en nuestra región. El retablo aquí se revela como un dispositivo capaz de producir una teoría visual sobre el trauma. Como Tiso Escobar criticaba el mito del gran arte europeo, que desprecia lo popular, decía, el resultado es el mito del arte, uno de los grandes relatos de la modernidad, ¿no? En su libro original, página 85, la versión del 2008, que es la que tengo acá. Este mito deja fuera expresiones como el retablo, que aquí se revela como una forma legítima de teoría y de memoria, ¿no? El arte popular es un campo de disputas. El retablo ayacuchano disputa el relato oficial limeño de terrorismo, haciendo un pack de toda la población, como si todo fuese unida a Sendero Luminoso, lo cual no fue el caso, y muestra también la violencia del Estado sobre los campesinos. Por otro lado, tenemos a Aníbal Quijano, que en sus ensayos sobre la colonialidad del poder nos decía que la guerra interna fue también la administración racializada de la muerte, concentrada en el mundo andino, ¿no? En una necropolítica que no ha parado en realidad. Ahora, una pequeña pregunta. ¿Qué cambia cuando la memoria de la guerra se hace desde un retablo ayacuchano y no desde un informe jurídico limeño? Y para un poco saber si nos están escuchando, si les interesa el tema, si conocen un poco del tema, las que están presentes aquí. He visto a Ketty Fonseca, Micaela Maureira, Noé Álvarez, Rosa María Fernández, Yesenia Reyes, y Miley Evelyn. ¿Cómo les parece diferente? Puedes avanzar, Magali, con las tres siguientes. Exacto. No, hay un poco más sobre el texto, tal vez para el relato de Gilberto Jiménez, que explica cómo los ha creado como un artista, ¿no? Se considera que el artista es el que hace sin tener necesidad de público y después lo muestra al público cuando ya siente que el público puede recibirlo, ¿no? Pero ahí está, es a la vez un artista, es a la vez un diario íntimo, es un poco entre las dos cosas, son cosas que le quemaban, que necesitaba entregar, o transmitir y transmutar desde el horror mirado hasta una posibilidad de transmutación, ¿no? De transformación ante sus propios ojos primero y después al público, ¿no? ¿Cómo les parece? ¿Puedes seguir con la última imagen del retablo El Hombre? Está también en el Instituto de Estudios Peruanos. ¿Cómo piensa que es diferente? ¿Qué es la gran diferencia entre pues, el LUM y el Museo de Alfacep en Ayacucho? El LUM, que tiene mayoría de textos impresos y fotografías, pero no hay tantas obras creadas así con la voluntad de transmitir el horror. En el Museo de Alfacep ya está un maniquí que representa cómo se ahogaba a los presos para torturarlos y se los colgaba al revés, ¿no? Con una cuerda. Entonces, esta manera de representar, ¿cómo les parece? ¿Les parece igual? ¿Sí? ¿No? ¿Puedes hablar? Creo que todo el mundo, ¿no? ¿Tiene derecho a hablar, Magali? ¿O tienen que pedir? ¿Se me escucha? Sí, muy bien, Noé. Buenas tardes, profesora. Para mí sería el punto de vista, ya que el punto de vista de cada lado, especialmente del lado andino, es más netamente enraizado a la sangre. Ya es una herencia, un conocimiento que viene desde la época colonial hasta la actualidad, ¿no? Entonces, esa herencia hace sentir un conocimiento cultural desde
que viven con ello, mientras que por el otro lado podrá haber textos del lado limeño, documentos, pero no tienen ese contexto vivencial y esa herencia cultural familiar y que puede identificarse con la identidad o la realidad que se está contando en estos puntos o en estos textos, para mí, ¿no? Claro, entiendo. Muy bien, gracias. La vivencia, el hecho que sea alguien que ha vivido el momento, ¿no? Es lo que para ti te parece más relevante, ¿no? Muy Sí, bien. ¿Sí? Otra perspectiva. Tal vez puedes ponerlo en modo diapositiva, Magali. Y, exacto, gracias, te iba a pedir. Bueno, esta forma de representar ha permitido ver una perspectiva propia, pero a la vez narrada desde el interior, ¿no? De los que han sufrido en primera persona, pues, la violencia en los años 80 sobre todo, y también 90. Entonces es una narrativa propia y articula la religiosidad popular, ¿no? A través del Cajón de San Marcos, la denuncia y el duelo. Entonces son tres etapas que están ahí representadas, ¿no? Entonces un barroco crítico que interpela al Estado y a la vez a Sendero Luminoso, a todos los que los han violentado, ¿no? Ahora quisiera mostrarles otro artista en la Amazonía que nació en Iquitos y que presenta una Amazonía a priori en estas primeras imágenes que bastante alegre quieta y bonita, pero que en realidad revela más complejidad, especialmente estas piezas que muestra en la serie Flora Amazónica. Eh, estas planchas vienen de un dibujo, ¿no? de planchas de herbarios, de la original de la colonia, es muy exótico, de hecho, es este tópico amazónico que tal como lo explicaban los viajeros, que son dibujos consignados como parte del archivo clasificatorio de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, que llevó a cabo la corona española entre 1783 y 1816, que son más de 20.000 pliegos de plantas secas, 7.600 dibujos de gran valor artístico y científico, ¿no? Son láminas botánicas, clasificadas bajo el sistema de Linneo, es decir, siguiendo todo el método racionalista enciclopédico de la ilustración, ¿no? En este caso francesa, con Linneo. Pero estas imágenes son el referente principal. Ahora, lo que hace es usar estas plantas y integrar ahí fotografías, son collages digitales a color, ¿no? Pero imágenes realizadas con base a una superposición de fotografías y que representan pues, a cuerpos andróginos, muy sexualizados, como vemos acá con las múltiples, los pezones acá a la derecha, y esta mujer que sale de esta flor transformada en la idea de múltiples senos de mujer, y en el centro la representación, pueden ampliar, saben, con el Google Meet, pueden ampliar la imagen, mujeres que se representan tal como en una discoteca se presentan o delante de un muestrario de prostitutas en un bar nocturno de Iquitos. Entonces, una hipersexualización, cuerpos hipermaquillados, cuerpos andróginos, una referencia al entorno nocturno, que se mezclan con la flora, y la flora más científica, además, con este pseudocientifismo del siglo XVIII, que buscaba encontrar los orígenes de las plantas y sus evoluciones, ¿no? Que ha dado pie a la teoría de la evolución, pero mezclado con un ambiente de prostíbulos,
es justamente una manera de despurificar, ¿no? De quitar, romper con esta imagen folclórica verde y pura de la Amazonía, construida para el turismo y para el imaginario limeño, y bueno, internacional, porque en realidad el turismo es masivo internacionalmente, ¿no? Con un gran turismo sexual, ¿no? Que se conoce. Entonces ahí nos muestra una Amazonía que no es un jardín exótico para miradas blancas, podríamos decir, sino ciudad mestiza, sexual y política, que tiene toda una cuestión política bien marcada, ¿no? La selva ya no es un paisaje pasivo, sino es sujeto que devuelve la mirada, mira de vuelta, ¿no? A todos los que la han mirado de manera, con una mirada extractivista, ¿no? Si puedes seguir con la siguiente. Gracias. Esta es una cultura híbrida en el sentido de García Canclini, donde se mezcla lo indígena, lo urbano, lo kitsch, la cultura de masas, pero no de forma neutra, sino como un campo de lucha simbólica. Entonces acá muestra también de manera general la Iquitos urbana, queer, llena de mezclas de bares, de travestis, y vamos a ver la siguiente imagen con esta idea de, acá vemos una representación compleja, todo una representación de la Amazonía. Me voy a centrar nada más sobre este personaje en el centro que tiene como una máscara de bufeo rosado, que hace alusión a las violaciones de mujeres por, por los viajantes, por las diferentes personas, los que trabajaban en la Amazonía de empresas extractivistas y que raptaban a mujeres y las abandonaban una vez que se habían preñado, que estaban embarazadas. Y que esto generaba toda una mancha para la familia y para la mujer. Y entonces se había creado todo un mito a raíz de eso, del bufeo que se llevaba a las mujeres y que las embarazaban, ¿no? Las fertilizaban, ¿no? Con la fecundía, como una idea de hacer de algo traumático para todas estas poblaciones, algo que se asimila mediante el mito. Y de eso trata esta pintura de Ben Dayan. Otra obra pictórica de otra parte de la Amazonía, en el pueblo Huitoto, Santiago Yahuarcani, en Memorias del Caucho, o sea, en sus diferentes obras sobre las Memorias del Caucho, muestra una pintura que se adapta a diferentes pigmentos y diferentes materias que usa desde la Amazonía y los adapta a una crítica social en donde a la vez aparece, para alguien que no entiende tanto, ve unas imágenes, digamos, bastante complejas, pero trata de los espíritus del caucho, en realidad, que es como la vuelta después de décadas, ya más de un siglo, ¿no? de explotación del caucho y a la par explotación violenta de la población. Y para poder justamente hacer uso de esta memoria ancestral de su familia y todo su pueblo, usa la yanchama, que es esa corteza batida, que es un soporte tradicional amazónico, y lo usa para pintar la memoria del genocidio cauchero, ¿no? Con asociados a relatos míticos huitoto. Son espíritus que recuerdan la explotación de indígenas por las empresas caucheras y todo este capitalismo temprano que arrasó la Amazonía está ahí representado, recordándonos o creando un archivo del terror que no existe, pues. Es justamente lo que se puede ver en la segunda planta de nuestra facultad. Ahora si van al lado derecha de la entrada, hay una muy buena exposición del Centro de Amazonía de Antropología Aplicada al Perú, el CAP, dirigido por Manuel Cornejo
y que ha sido curada por María Eugenia Illa, profesora de nuestra maestría, podrán ver una importante exposición que justamente relata desde 2014, que va circulando, itinerando, que muestra el Putumayo, que fue un momento particular de masacre indígena contra los indígenas, ¿no? Por parte de la empresa cauchera. Entonces son cosas que no quedan sin testimonios nomás, no hay huellas gráficas, nadie ha pintado, fotografiado, pero justamente se trata de rehacer este archivo un siglo después. Entonces acá vemos cómo se desloca el canon con estas dos obras, o sea, estos dos artistas. Puedes pasar a la siguiente, cerrando sobre Santiago Yahualcani. La siguiente, Magali. Gracias. Entonces, Ayacucho y la Amazonía adquieren rango de centro interpretativo del país. Eso es lo más interesante. Ahí podemos conectar con Marta Traba, que pedía mirar desde América y resistir al modelo centro-periferia. Al contrario de ello, estos artistas empujan esa lógica al interior del propio Perú, ¿no? Vamos desde los puestos márgenes, desde en realidad los 90% del país en cuanto a geografía, hacia el resto, hacia la centralidad limeña, ¿no? Yahualcani es un gesto político que hace, ¿no? De la misma manera que Gilberto Jiménez, aunque siempre desde la sensación de haber vivido un horror, ¿no? Y ahí este horror que es heredado, ¿no? Que se constituye acá como un archivo visual indígena, paralelo al archivo estatal y empresarial que casi siempre minimiza la violencia ejercida sobre las poblaciones indígenas. Podemos asociarlo a Aníbal Quijano, que explica cómo la colonialidad es uno de los elementos constitutivos y específicos del patrón mundial de poder capitalista. Se funda en la imposición de una clasificación racial, étnica de la población del mundo como piedra angular de dicho patrón de poder. Página 93 del libro en referencia que está en la bibliografía al final. Entonces, esta economía del caucho pues, es un caso extremo de la colonialidad del poder, donde se ha clasificado racialmente a los cuerpos amazónicos como mano de obra desechable y se ha destruido de territorios, cosmologías, todo un universo, múltiples universos, y a la par culturas enteras con sus lenguas. Esta herida espiritual y territorial está acá relatada, ¿no? A través de una significación, representación de los espíritus de la selva. Bien, ahora seguiré sobre la violencia política más reciente y las memorias en disputa. Primero con Alfredo Márquez, y la violencia de los años 80 y 90, que pues la violencia en Perú no ha sido solo colonial o cauchera, también ha sido la guerra interna dentro del Estado de Derecho. Estábamos en democracia, pero que se ha administrado desde el Estado pues la muerte y después el olvido en paralelo, o sea, las dos cosas a la vez. Acá podemos ver pues la figura de la Pachacuti, que es una mezcla de sus irías, Like a Virgin. Estamos recordando también la canción de Madonna. Entonces Madonna por medio, ¿no? La figura pop masiva, ¿no? Transnacional de Estados Unidos, y cómo se mezcla con diferentes iconografía chicha. Es también su recuerdo de la cárcel, cuando estuvo 4 años encarcelado de manera abusiva y no había hecho absolutamente nada, pero como muchos, como centenas de inocentes que fueron puestos en cárcel en los 90 bajo la dictadura de Fujimori, y había pues esta
estas figuras de las sucedías dentro de los diarios chicha que se podía tener y la música que se podía oír, ¿no? Entonces es un poco un recuerdo de su vivencia y a la vez magnificada, representada con ese contraste de complementarias, violeta azulado, digamos, con el amarillo, y toda una iconografía muy compleja que recuerda motivos andinos prehispánicos, antiguos, y pues la serpiente Uróboro, ¿no? Que da la vuelta a sí mismo, la regeneración, la posibilidad de salir, de recuperar la libertad, de salir de un ciclo que no parece acabar, toda una iconografía compleja y que alude pues al hecho que la crisis nunca acaba. Otro término, de hecho, que aprovecho para invitarles a la exposición que hacen los alumnos del seminario de curaduría de pregrado el jueves 4 de diciembre para una semana. Y que se trata así, Uróboro, la crisis que nunca acaba. Y que trata de muchos temas contemporáneos de Perú. Entonces, acá tenemos una presencia de un sistema, o sea, se desmonta todo un sistema a través de una imagen que es a la vez atractiva, ¿no? Que nos recuerda lo que decía Acha sobre el sistema de producción artístico-visual, ¿no? Por tal sistema entendemos un conjunto de operaciones manuales, sensitivo-visuales y teóricas, de que se apropia el productor mediante un aprendizaje. Es un libro del 79. Pero es de eso que trata acá con Márquez, ¿no? Se ve un sistema expandido, no solo vemos una obra aislada, sino una red de diferentes penetraciones, con penetraciones de múltiples interferencias de culturas y de la cultura popular, la cultura más antigua, que no necesariamente era culta, no sabemos. En todos casos, lo que nos ha llegado es los mejores tejidos chancay o demás de la costa, que nos quedan como unos residuos de culturas que mitificamos a la distancia, pero que probablemente también tenían su lote de grandes violencias estructurales, ¿no? Entonces, el carácter decolonial acá es como toma la imagen oficial, ¿no? de una vedette en pleno momento de la prensa chicha y se impone sobre la cultura peruana antigua, en la cual podemos proyectar un poco todo lo que queremos, ¿no? Y es un poco ese choque de que reconvierte esta historia propia de la historia del arte antiguo en algo que se reactualiza cada vez mediante un conocimiento cada vez más desenfadado, podríamos decir, ¿no? Y con más distancia y menos seriedad, ¿no? Como este uso de las subsidias. Ahora, con la siguiente imagen, bueno, un poco de explicación del archivo militar, eso es más para otras obras de Alfredo Márquez. Pasamos a Maya Watanabe, que es una artista peruana que vive en Madrid y que en esta instalación monocanal de video del 2019 que se llama Liminal, acá les muestro stills, que son extractos del video, y que ahí presenta pues un traveling sobre la Tierra, ¿no? Eso es decir, tiene una cámara y la va avanzando, acercando a la Tierra, y la Tierra va enfocándose hacia pequeños detalles dentro de la Tierra y volviendo borrosa la imagen. Entonces vamos de lo borroso a lo nítido, sin entender muy bien lo que estamos mirando. Ahí puedes pasar, son varias imágenes. La cámara recorre lentamente la superficie de la Tierra, y poco a poco reconocemos
lo que vemos ahora, hay un momento que ya se hace más claro, el anterior es bien claro, y esta también, sí. Estos dientes y el cráneo, con un hueco en el medio que nos hace entender que se trata de una ejecución sumaria. Estos son filmados en fosas comunes del 84, en Ayacucho y Huánuco, y esos son restos de desaparecidos de la guerra interna. Son más de 20.000 que hasta hoy no han sido encontrados. Entonces hay poco a poco unos hallazgos. Esto es uno de los hallazgos efectuados por el equipo forense especializado, EFE, que ha acompañado Maya Watanabe durante el proceso de exhumación de restos de desaparecidos del conflicto armado interno en 2 fosas comunes, ¿no? 3 décadas después tenemos como todavía poco a poco algunos hallazgos, ¿no? Que vienen acá, según cada campaña que se puede hacer desde EFE. Entonces acá lo que, si puedes volver a una imagen anterior para tener una de análisis, acá es demasiado claro, ¿no? La anterior, exacto. Ahí, no, una anterior más, exacto, por ejemplo. Ahí hay un casi no ver. Nos obliga a estar mucho tiempo frente a la Tierra, a mirar de muy cerca estas imágenes, antes de poder descubrir que ahí hay cuerpos. Y es lo que pasa también con estos equipos de arqueólogos forenses, ¿no? Que lo que hacen es hallar cosas entre lo invisible. Es justamente lo que pasa cuando se cubre la violencia, ¿no? Representar la violencia es muy difícil, sobre todo cuando todo el aparato de Estado mediático intenta encubrirlo, encubrir la violencia, encubrir la verdad y taparlo bajo el olvido. Entonces, ahí estamos somados a tener deseo de ver, porque no basta con que esté presente los cuerpos, sino que hay que querer verlos. Y, y ahí nos recuerda, puedes avanzar tal vez, cómo García Canclini explicaba que las políticas de memoria en sociedades híbridas, donde conviven discursos oficiales, prácticas comunitarias y lógicas mediáticas de dinero, ahí en el medio de todo esto la obra de Watanabe interviene, ¿no? en este espacio. Las luchas por la memoria son también luchas por el modo de representar lo ocurrido, decía Canclini, pues es eso, ¿no? También con Ticio Escobar, ¿no? Su preocupación por las frases calladas, las palabras prohibidas. Acá son las fosas, las que son el discurso oficial o sea, las que son un texto, digamos, que el discurso oficial no quiere nombrar, más bien. Ahora les haré una pregunta. ¿Qué gana y qué pierde la memoria de la violencia cuando se trabaja desde una estética, no anterior, gracias, una estética minimalista y contemplativa, por ejemplo, como el Liminal? Ahí vamos a volver un poco antes para ver una imagen muy, muy contemplativa y muy bella, digamos, ¿no? Exacto, exacto, esta o la anterior. Sí, acá es bello, digamos, ¿no? Vemos figuras sencillas, simples, colores atractivos, una enorme pantalla que también el formato hace mucho para que sea, que se vuelva inmersivo y que nos dé ganas de estar enfrente, ¿no? Y quedar. Pero, ¿qué cambia para ustedes y que pierde tal vez la memoria de la violencia al trabajar así esta estética contemplativa? Y si la comparamos con la narrativa directa del retablo de Jiménez. ¿Qué opinan cómo ven la diferencia entre estos dos artistas? Si es que la ven o les parece que sienten lo mismo. ¿Hola? ¿Sí? Bueno, en particular yo creo que en esa imagen, por ejemplo, que se está mostrando, se nota más un distanciamiento, como si nos apartáramos totalmente de ese contexto. A cambio, en la obra, que se presentó en el retablo, pues la realidad es muy evidente, ¿no? Es
prácticamente difícil que puedas ignorar algo así, ¿no? Y pues te sumerge más en ese contexto, te preocupa realmente lo que está pasando, no se embellece tanto como en este caso, ¿no? O esa sería mi opinión. Muy bien. Y cuando se embellece, ¿te parece que pierde algo la violencia, la memoria de la violencia pierde o gana? ¿Cómo lo ves? No, yo sí veo que se pierde bastante, porque por lo menos para nosotros los peruanos es como si lo viésemos como algo irreal, ¿no? Entonces, sumaría al olvido, dices. Sumaría a la política Exactamente, de olvido. Ya. exactamente. ¿Alguna otra opinión? Mm, Bueno, yo también me iría también por ese punto, porque en las imágenes de este artista se ve más algo, como dices, algo científico, algo más eh, analítico de un suceso, pero no del contexto, sino de los restos. Entonces, para saber el contexto en general de qué son estos restos, tendríamos que leer la descripción y poder imaginarnos, mientras que en el retablo ya te plantea de frente un escenario, ya te plantea una historia clara y precisa de lo que pasó. Entonces, son dos, dos puestas, el mismo tema, la violencia o los sucesos, pero de un punto más alejado y claro y entendible, mientras que acá es un punto más científico, más analítico, y como dicen, que tendría que entenderse un poco más para poder comprender la obra. Claro. Por otro lado, hay una estrategia de demora de la percepción que hace que cuando realmente entiendes de qué va, te queda más la angustia, tal vez. No sé, tal vez. Y también tiene mucho que ver con la cultura de cada uno, ¿no? La cultura del gore, ¿no? Y hay ciertas personas que muy tempranamente han sido acostumbradas a ver películas gore muy violentas, y ya ver sangre pintado no le chocará tanto. Y que para alcanzarle a su sensibilidad podría estar, eh, podría, digamos, que se le resbale, ¿no? En cambio, al ver algo, además con colores muy gris, azulado, verde, ¿no? Que añade a la distancia que bien han sentido, pero justamente dentro de la distancia lograr ver un cadáver, básicamente, puede tal vez generar pues un quiebre emocional, o al menos no tanto emocional, porque creo que no apela a la emoción, sino más racional, ¿no? Eh, Esto evita el morbo, básicamente, ¿no? No muestra los rostros sanguinarios, o sea, los rostros de sangre o escena de violación. No hay escena directa de la violencia, sino el resultado, el producto de la violencia, algo muy frío, porque es muy frío ver un cadáver. Y es finalmente la persistencia material del crimen que se deja ver en el suelo peruano que está siendo revelado acá, ¿no? Entonces, las fosas están entre la invisibilidad y el olvido y la visibilidad y la justicia. Entonces, la obra por eso se llama liminal, porque está en ese límite entre dos espacios liminales. Está en ese umbral como un llamado a no cerrar el duelo. Continúo con otras artistas mujeres, Daniela Ortiz, primero, que trata de la migración, la colonialidad y el espacio público, y acá les muestro la documentación de 97 empleadas domésticas. Voy a intentar, espero que funcione, mostrarles el PowerPoint que ella misma publica en su web, ¿no? Porque se ve mejor las imágenes, y que son muchas, y la idea es no tanto ver una, sino entender la multiplicidad, que es parte del proyecto, ¿no? De hecho, se llama 97, indicando que estamos ante muchas
que podrían ser miles en realidad. Son fotos tomadas del Facebook, y entonces intentaron denunciarla por sacar fotografías privadas al conocimiento público, pero en realidad como hay un vacío legal ahí sobre las fotos de Facebook que están publicadas en modo público, ha podido evitar sufrir de una denuncia grave, ¿no? Acá, poco a poco, uno va entendiendo de qué va la serie, porque al inicio es bien complicado, porque se llaman 97 empleadas domésticas y no vemos ninguna que esté tomando el protagonismo. Justamente de eso se trata, pues que las que no tienen protagonismo, pero que están ahí, están siendo totalmente ninguneadas, olvidadas, y acá es una presentación en la galería, pero es otra, que lo ha presentado también en modo libro, ¿no? Entonces ahí vemos las empleadas que están en el trasfondo, acá la vemos al menos de cuerpo casi entero, pero en otras partes, en otras fotografías, son nada más una sombra, como acá, o un brazo, o una nariz, como aquí. Literalmente las cortan, y para nosotros historiadores del arte es muy significativa, qué se corta y a qué momento cortas y dónde cortas, y acá como son fotografías amateurs, ¿no? Que no intentan ser perfectas, ¿no? Con encuadre perfecto, pero se entiende qué está encuadrado. Lo que está encuadrado son los cuerpos, entre comillas, blancos, que son los únicos que resultan valiosos, ¿no? Y entonces ahí entramos en este desprecio al cuerpo mestizo o indígena o peruano que no representa los rasgos del cuerpo europeo, con piel muy blanca, con ojos azules y cabello rubio, ¿no? Entonces Ortiz señala la resistencia que se trata de hacer, ¿no? Y invocar al cuerpo migrante, racializado, femenino. Una fórmula interesante que tiene es: la colonia no ha terminado, ha cambiado de formulario. Puede ser muy bueno. Tiene mucha verba. Otras obras suyas, también interesantes, cuando se ha presentado ante los... voy a parar de compartir, puedes volver al PowerPoint. Voy a intentar yo con mi PowerPoint, ¿no? Ok, gracias, Mayra. Gracias, Maguel. Entonces, lo que ella propone justamente es desde la perspectiva de migrante, porque va a ir a España a vivir y hay un momento en que se va a separar de su pareja con quien eran cónyuges de hecho, y cuando se separan y él era catalán, entonces ahí pierde su nacionalidad y habla de la cuestión de la ley de extranjería que se ha reforzado en los 2010 y se avala una pastilla, que es la pastilla que perdón, se hace inyectar lo que les inyectan a los que son recalcitrantes y no se dejan llevar en el avión, se deja inyectar una dosis que te hace dormir, mientras que lee la ley de extranjería. Entonces, recordando justamente la relación a la historia colonial española, la violencia administrativa contemporánea, contra los migrantes, con todos estos formularios, sellos, banderas, uniformes, todo lo que genera una distancia entre los, por ejemplo, peruanos, pero también ecuatorianos y la metrópolis de España hoy día, ¿no? Entonces aquí enfrenta la dependencia cultural, que es aún vigente, y podríamos usar a Marta Traba con su arte de la resistencia, aunque Marta Traba, trataba específicamente de pintura modernista, ¿no? Después pasamos a Natalia Higuinis y Claudia Coca. Natalia Higuinis tiene este cartel que hizo con su pareja de entonces, se me fue el nombre, que acaba de morir, Venturo.
Sandro Venturo. Estos afiches, que son campañas visuales, su pareja de entonces, Sandro Venturo, era comunicador, tenía esta agencia de comunicación Toronja, y entonces hizo una campaña visual, pero a escondite, ¿no? De manera pirata en las calles de Lima, a horas nocturnas, donde no corría tanto riesgo de ser atrapada por la policía, y dejaba estas afiches. Y muchas veces ha tenido altercaciones, porque cuando había alguien que igual miraba, molestaba muchísimo estos afiches. Y trata pues de la violencia de género. Otros afiches mostraban a campesinas y la violencia ejercida por los militares sobre las campesinas, sobre todo de los Andes, bueno, de Ayacucho sobre todo. Pero también la cuestión del aborto estaba tratado en otros afiches, y finalmente a través de una reapropiación del lenguaje de la publicidad, devolvía como crítica al mundo pues esta violencia postcolonial, ¿no? Que es como una violencia cotidiana sobre los cuerpos femeninos, mestizos, ahí más después la cuestión de lo mestizo, pero vamos con Claudia Coca, gracias. Y antes, la anterior, sí, la imagen de Claudia Coca, puedes ponerlo en modo de... Gracias. Ahí tenemos pues la relación a la supuesta vergüenza que debería tener los cuerpos mestizos por esta imposición eurocentrista del cuerpo, de la visualidad perfecta, o sea, lo que se reconoce como buen cuerpo, que sería el cuerpo europeo, ¿no? Entonces, esta vergüenza cultural heredada de generaciones en generaciones ha interiorizado ese desprecio por lo indio y lo mestizo, de tal modo que nadie quiere estar de este lado de la línea, ¿no? Pues que nadie quiere estar, decía Martín Guerra Muente en un texto para esta exposición de Claudia Coca, Ficciones Contemporáneas, nadie quiere estar de este lado de la línea, pues desde ahí solo se puede ser un subordinado, por lo que es mejor abandonar las costumbres, el idioma, ocultar en la medida de lo posible cualquier vestigio de ese origen. La aculturación es la única salida a la subordinación cultural. Entonces acá son con Coca y Guinness, ¿no? Ejemplos de estrategias visuales que intervienen en los medios masivos o en los imaginarios nacionales, como en el caso de Coca, que cuestionan las jerarquías de género y de raza que el canon eurocéntrico naturaliza. Y Guinness, por un lado, es una artista y activista feminista que trabaja con afiches, intervenciones urbanas, usa la fotografía o la gráfica digital, y trata pues de noción de violencia de género. Por otro lado, Claudia Coca usa imágenes familiares, colores muy planos y eslogans cortos cuando los hay, ¿no? En el caso más, los eslogans es más en el caso de los afiches de Natalia y Guinness, ¿no? En el caso de Claudia Coca es más imágenes mudas, que muestran el cuerpo de sus familiares, el propio suyo, son muchos autorretratos, como Mestiza, que es el título de la exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de Lima en 2014. Entonces, este uso del diario íntimo un poco para exhibir y recuperar el valor del orgullo, es todo un trabajo en intersección entre género, clase social, que también está ahí presente, y la raza, ¿no? El origen racial, que es algo impuesto, ¿no? Porque sabemos que no existe razas, ¿no es cierto? Sino orígenes culturales y diferencias de color de piel, ¿no? Y de morfología del cuerpo. Los cuerpos femeninos que muestra Claudia Coca está atravesada por la violencia económica, por discursos conservadores, por normas patriarcales que son heredadas de la colonia. Entonces ahí tenemos todas estas ideas, están también en el afiche de Natalia Guinness, que pone en cuestión la jerarquía entre obra única e imagen políticamente reproducible también, ¿no?
con Claudia Coca es la autoimagen, el racismo y el blanqueamiento, que son estas, están, es un poco, nos hilan un discurso entre todas estas obras. Esta serie mestiza muestra el cuerpo suyo analizado desde parámetros raciales, ¿no? Trabaja con la piel, el cabello, los rasgos faciales para evidenciar esos mandatos del blanqueamiento, ¿no? La aspiración a mejorar la raza. Es una expresión abominable. El rechazo a ciertos rasgos indígenas o afrodescendientes también están presentes, ¿no? Y esto nos recuerda, pues, lo que decía Quijano en su idea de la colonialidad del ser. No solo se domina el trabajo o el territorio, se jerarquiza quién es considerado plenamente humano. Esto que lo que hace Coca es hacer visible la colonialidad en la intimidad del cuerpo y la autoimagen cotidiana, en el espejo, en el salón de belleza, en los comentarios familiares, ¿no? Todo esto es una micropolítica en donde se sigue atacando a la mujer desde de su lado mestizo o el simple hecho de ser mujer, ¿no? Y que está culpada por ello. Entonces ahí el cuerpo mestizo en el Perú deviene un campo de fuerzas, un lugar de choque entre el deseo de aceptación social y la memoria racializada. Esto, no sé si les parece, ¿cuál de las dos artistas, Irinis o Coca, les parece que les hace más entrar en la voluntad de sumarse a la pelea, ya tal vez, ¿no? De querer reivindicar? ¿Cuál es entre las dos plásticas, que son muy diferentes, pueden tener más acercamiento personal? ¿O cuál les convence mejor? No sé. A ver, pregunta para los asistentes. Regina, Rosa María, Micaela, Maylí. ¿No? Bueno, entonces seguimos. Con Juan Javier Salazar. No tengo la imagen porque fue grabado de noche, las imágenes son terribles, pero tenemos una intervención, una reenactment, se dice en inglés, reenactment, por decir cuando vuelves a hacer una performance. Sí consideramos que la primera fue una performance, ¿no? Dependiendo cómo lo podemos considerar. Pero lo que hizo es colocar sobre la estatua ecuestre de Francisco Pizarro en Lima, que es el símbolo de la conquista, del mito fundacional de la ciudad, un manto que representa piedras incaicas de Cusco. Esto fue hecho a mitad de los 90, cuando con su pareja entonces, Alina Canciani, me doy cuenta que no he puesto sus fechas de muerte, perdón, ha muerto justo en 2017, pero se me puede indicar. Justo el año en que ganó que entró a la consagración internacional, ¿no? Porque representó al país en la Bienal Internacional de Arte en Venecia, en el pabellón peruano, con una curaduría de Rodrigo Quijano, que dimitió porque justamente se le impuso este telón de fondo que no era original. Este telón, pues, el original era para cubrir la estatua ecuestre de Pizarro. Acá lo hace sobre otro monumento, que los hay muchos en Sudamérica, y que nos permite ver, pues, la posibilidad de replicar en realidad este trabajo en muchos sitios. Acá es en Cali, ¿no? En una bienal de un evento sobre la performance en Cali. Estoy viendo la fecha, es
14, si no mal recuerdo, o 15. Sí, faltó poner la fecha. Entonces acá es una intervención, el conquistador, el conquistado, donde envuelve la estatua con una funda de tela impresa. Además, se ve que es impresa, entonces hay un carácter muy chicha, digamos, ¿no? De la tela impresa que en Perú, con gamarra, tiene toda una producción bien accesible. Y de un muro inca, ¿no? Inspirado en la piedra de los 12 ángulos de Cusco. Eh, entonces, es una operación acá sencilla y potente, donde queda literalmente cubierto, pues, este conquistador, y se invierte la jerarquía visual. Ya no es el Inca debajo del caballo de Pizarro, sino Pizarro envuelto por el muro andino, ¿no? Eso es la idea del artista. La tela ha sido una de sus obras recurrentes, que lo va a usar también en ropa y otras piezas, e insiste en la presencia obstinada de la piedra inca en la vida cotidiana. Había una voluntad del artista siempre de hacer muy cotidiano sus obras, al contrario de la monumentalización y de sobre respecto que se le tiene al arte y donde se presenta obras a distancia, ¿no? Al contrario, él quería que sea como en amuletas como ese Perú, que es una amuleta que repartía en las combis. Pueden ver todo esto, hay mucho material en YouTube, sus entrevistas son lo mejor, me parece, de su obra, cuando explica su visión del país. Es imperdible y es infinito, puedes escucharlo, dura mucho tiempo. Hay una presentación en la Exculpable que es fantástica, un lindo local de Barranco de los 2000. Entonces, hay muchas maneras de acceder a Juan Javier Salazar, a pesar de que ha muerto, ¿no? Infelizmente. Hoy día se lee esta intervención de Salazar como uno de los antecedentes claros de los debates globales sobre el derribo, la resignificación o el abrigamiento de monumentos coloniales. Hoy día se tumban estatuas no solo de Pizarro, sino de Colón, ¿no? En toda Sudamérica. Y acá vemos que es más que solo un gesto simbólico, ¿no? Es una intervención en el campo cultural, donde se vuelve a plantear y poner sobre la mesa y replantear quiénes son los héroes, quiénes son los vencidos y qué memorias ocupan el espacio público. Son esas ideas de lo que nos inducen a pensar Hacha, Traba o García Canjillo, ¿no? Salazar es un artista clave del conceptualismo peruano, con fuerte sentido del humor y una aguda crítica política. Acá tenemos realmente una reflexión que desautoriza simbólicamente a Pizarro, ¿no? Es una reflexión enorme, no destruye la estatua, sino la desautoriza. Entonces, habla del derribo simbólico de la colonia y su resignificación, ¿no? En cuanto a monumento colonial, ¿qué vale, no? Ahora les preguntaré, ¿qué les parece más radical? ¿Derribar la estatua o envolverla como hizo Salazar, además de manera muy escueta, subrepticia, de noche, sin que nadie pueda realmente verlo, ¿no? Porque era realmente una ocasión, casi una operación de prestidigitación, decía Rodrigo Quijano, ¿no? De magia, de tener fe, ¿no? ¿Qué opinan? Bueno, para mí colocar el manto con los diseños de las piedras andinas no comparto mucho con el artista, ¿Ya? porque al conquistador yo le entrego, creo que puntos de vista, ¿no? Porque puede haber varios puntos. Un punto de vista sería, yo entrego el manto que representa al Inca, cubriendo, como diciendo, yo me pongo el manto o la piel de mis conquistados. O sea, yo me cubro con tu piel, Yeah. porque te he conquistado. Otro punto, él está parado sobre piedras, o sea, está parado sobre piedras, que la piedra representa al imperio incaico. Lo que podría hacer, ¿no? Es que yo lo veía así, ¿no?
una capa es una capa. A pesar que le esté tapando la cara igualito, ¿no? Estás cubriendo. Pero como protesta sería volverlo inca, porque su realidad, ¿no? Pizarro al venir acá, se indigenizar. Claro. Ponerle una corona de indígena, unos aretes indígenas, como vestirlo, que es muy distinto que poner una capa, ¿no? Que tuviera. Podría ser. Pero eso ya son puntos de vista que se pueden tener, y capaz otros tienen más otros puntos de vista. No, por eso pregunto y siempre me gusta tener perspectiva. Es tan interesante si no estás convencido como si lo eres. O sea, que no hay mala respuesta por resumir. ¿Alguien más quiere opinar? Sí, justo lo que me llamó la atención es que, o sea, en su propuesta fue muy respetuoso, se podría decir, con la obra de arte ya existente, ¿no? En este caso, al poner la tela, ¿no? No es tan radical como otros quizás, o por lo menos cuando queremos expresar nuestras opiniones, ¿no? Preferimos a veces ya por la cólera, se podría decir, destruir automáticamente, ¿no? Ya. Pero, qué interesante. Muy bien. Perfecto, pues entonces seguimos, vamos cerrando. Quería la próxima, gracias. Si queremos hacer una breve conexión entre estos casos, vemos que con Edilberto Jiménez y Maya Watanabe vemos la memoria de la violencia en acción de manera muy diferente, pero que ese es el tema. Con Cristian Bendayán y Santiago Yahuarcani se trata de territorios postcoloniales y cómo se puede volver a una realidad vivida desde ahí, ¿no? Con Daniela Ortiz, Natalia Guinness y Claudia Coca son los cuerpos racializados y las cuestiones de género que están en cuestión. Y con Salazar, pues los monumentos, la ciudad, el mito fundacional del conquistador, ¿no? Todo ello junto va dibujando un mapa donde la resistencia artística se da a la vez en el cuerpo, el territorio, la memoria y el espacio público, ¿no? Entonces vemos que los territorios heridos, Ayacucho, Amazonía, la Lima migrante, los cuerpos marcados, los cuerpos racializados, feminizados, indígenas, migrantes, las memorias en disputa, la guerra interna, el caucho, la inmigración, los monumentos coloniales, todo esto está en estas obras y son los ejes comunes a muchas otras obras, ¿no? Entonces, hemos visto cómo podemos pensar con Juan Hacha el arte como un sistema de producción, distribución y consumo, no solo como obras aisladas. Esto nos permite entender los retablos, los afiches feministas como parte de un mismo campo de lucha, que está siempre, a pesar de que los retablos pues no están a la vista de tanta gente, ¿no? Están en un instituto de estudios peruanos, donde los intelectuales van a poder verlo, pero poco a poco se va exhibiendo en el LUM, pero igual, son pocos públicos, ¿no? En cambio, el afiche, que obviamente ha sido rápidamente destruido, ¿no? Pero también ha potencialmente tocado a mucha gente en la calle. Y todos esos artistas continúan con la idea de traba del arte de la resistencia, que se enfrenta a la dependencia cultural y a la copia artística de modelos metropolitanos, europeos o de Estados Unidos. Con Ticio Escobar se desmonta el mito del arte que privilegia el canon europeo y coloca lo indígena popular en un lugar subalterno. Con García Canclini la hibridación como condición estructural de nuestras culturas, no como defecto, ¿no? Es ver la hibridación como algo positivo y real y nada necesariamente peyorativo. Nuestras prácticas mezclan constantemente herencias indígenas, coloniales y mediáticas. Y con Quijano, la colonialidad del poder, del ser y del saber son el marco para entender por qué estas violencias continúan y por qué el arte puede ser un lugar de descolonización simbólica. Ahora, la última pregunta,
qué tipo de prácticas artísticas les parece más eficaces como resistencia, eh, cómo articular esto con su trabajo futuro en investigación, docencia, curaduría, creación, no sé, dependiendo de si son arquitectos acá o... eh, me gustaría un poco sus respuestas eh, y pues terminar con la bibliografía, Magali. Ah, no, perdón, sí, esto es mi respuesta, perdón, a la pregunta. No, no. Sí, primero me gustaría que ustedes pregunten. A estas dos preguntas. Como la- algunas son alumnas del pregrado, pero no conozco a todo el mundo. Tal vez hay algún profesional. ¿Cómo pasarían estas cuestiones que les he presentado a través de estas obras de arte a un dominio más profesional suyo? Bueno, para mí, para la primera pregunta, me llamó la atención, sí, dos artistas, que sí, en general, el principal que me llama la atención es el de los retablos, porque cuenta, te arma un escenario y es fácil de entender, fácil de poder trasladar, fácil de poder identificarse, porque vemos a una persona, somos una persona, vemos algo parecido. Mientras, y el otro artista, la otra artista es la fotografía de los cuerpos, ya que realza ese tema de la diferencia y el corporal, ¿no? Del canon tanto latino como extranjero. Está bien que nos hayan impuesto un arte extranjero, un arte que tenía una formación más fuerte, más sólida, más estudiada, griega, de nacimiento griego, y nosotros nos hemos tenido que acelerar en nuestro arte, adaptarnos, indigenizarnos y presentar un arte propio, muy violento, muy espontáneo, pero a la vez nuestro, de repente, ¿no? Algo muy rápido. Nos hicieron madurar a la mala, a la mala. Este, Claro, interesante. sí, y para mí, ¿yo cómo lo utilizaría? Buscaría bueno, estudio docencia, entonces yo buscaría poder reflejar estos dramas y realizar como protagonista al personaje andino, el personaje indígena, al inca, ¿no? Para poder transmitir que ellos tienen que ser recordados, tienen un protagonista y dejar un poquito a los conquistadores, ¿no? Y, y dejar, rescatar esa cultura que nos representa ante el mundo, porque al mundo nos representa selva y sierra y selva. Esa es la cara del mundo y son justo los lugares más maltratados. Muy bien, gracias. Mi respuesta es la próxima 3 diapositivas. Esta obra de Alejandro Jaime, una exposición que le curé en 2012, 13 en realidad, ha sido en Apacho Fierro una manera de derrocar el Palacio de Gobierno. Palacio de Gobierno es lo que vemos ahí representado en esta forma en U a la izquierda, el Palacio en U de Claude Sahu, que después devino el proyecto de Marakowski. Eh, Acá lo vemos invertido y devenido una ruina futura, que es lo que vemos en la Tierra, ¿no? La ruina visto al revés, como positivo de lo que sería la forma del Palacio de Gobierno, y que deviene Huaca, es el devenir ruina del Palacio de Gobierno, lo que ha constituido el artista Alejandro Jaime. Y en una instalación ahí sobre las paletas, que es un material muy popular por crear este, este, barracas muy precarias,
y que nos recuerda, digamos, las esteras de las autoconstrucciones en todo el Perú. Estamos ahí subiendo y vemos el paisaje limeño que parece chorrear de esta bruma, esta neblina típica de Lima, pero dominamos, ¿no? Es como para que el pueblo que va visitando la exposición pueda dominar la geografía, que es justamente lo que han intentado hacer los colonos y que no lo han logrado. La siguiente diapositiva es mi respuesta a la colonialidad presente en las curadurías. La fascinación y el repliegue por las paredes en blanco, el cubo blanco y el suelo gris, ¿no? Acá al menos, bueno, el suelo no lo cambié, pero he insertado múltiples instalaciones de Iturburu, acá la próxima se ve de más cerca, que impedía el pase y que nos hacían ver la sensación que teníamos en Lima de estar siempre en congestión, que hay muchos muros que te tapan la vista y de repente tienes un marco para ver a través y ves mucho más lejos. Y estas sorpresivas vistas a través de la ciudad son lo que he querido retratar en de la Huaca al Boom, que ha sido la exposición en 2015 en la Galería del Británico en Miraflores. Termino con la bibliografía y mi contacto en la siguiente, para cualquier duda, pregunta que tienen, si quieren matricularse en la maestría en arte peruano y latinoamericano, estoy a su disposición. La campaña de admisión para 2026 no va a tardar de empezar y siempre es en enero, febrero que se matricula, ¿no? Pero digamos que ya pueden enviarme sus proyectos anteproyectos de tesis a ese email que les dejo. Espero que les haya gustado este grupo de 7 cursos. Les dejo en el chat el formulario que he creado para que puedan dar sus opiniones. Espero que sí me deja compartir. Difícil es la vida. Acá esta encuesta de satisfacción y de aprendizaje, en donde pueden dar un poco de retroalimentación, lo que les ha parecido, todo este proceso de 7 cursos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿No? Hola Patricia, buenas Sí. tardes. Una Hola. consulta. ¿Habrá algún libro relacionado que te cuente la historia ya de lo contemporáneo a partir del tiempo de Dilberto? ¿Estabas mencionando? Hay muchos libros, pero que son Ujú, parciales. No existe ujú. todavía una historia del arte peruano contemporáneo. Eso queda por hacer. Pendiente. Pendiente. Ajá, Pero te puedo sí. recomendar varias cosas. Ajá. Hay mucho más ahora en los últimos 10 años que se ha publicado. Ujú, ujú, ¿Sobre Dilberto específicamente o ujú. sobre qué tema te interesaría para...? Sobre el tema que cómo los artistas de tiempos de Dilberto hacia adelante, o sea, han retratado la violencia que sucedió en los retablos, porque hay artistas que retratan matrimonios, casas, máscaras, vivencias, rutinas y entre otros, ¿no? Entonces, ellos en lo general lo van a hacer de esta forma, de su vivencia, ¿no? Del hecho importante que pasó en algún tiempo, ¿no? Mi pregunta va más allá de esto porque va relacionado a cómo ellos ven la vida y cómo lo quieren plasmar para que también en Lima lo vean, ¿no? Porque esos productos que pasaron de ser turísticos se llegan a observar, ¿no? Ahí sí que es más complejo tal vez, porque es la historia social, cultural que te interesa ahí, ¿no? Supongo. Más como se teje una relación entre vivencias en Ayacucho especialmente, o dónde exactamente, en los Andes, Sí, en los Andes. de manera abierta. Am, mm,
O no, si gustas, te hago esta pregunta así por correo electrónico y por ahí de repente me puedes recomendar los libros también. tendría que volver a compulsar, porque ¿estás haciendo una investigación o es una afición propia para Es como no es investigación, pero es como una consulta, más que todo como para saber el contexto de todo, ¿no? el contexto en los 90, en los 2000, 2010, ¿qué En los momento? 90, en los 90. Sobre los Andes respecto a las artesanías, dices, o al retrato de la violencia. Los retratos de la violencia pasados a las artesanías, ¿no? O Claro. sea, visualmente lo vemos, pero, o Hay, sea, escrito. hay varias cosas Ya. que ya tengo a la mano que te puedo mostrar que estaban en mi bibliografía, ¿no? Las poéticas del duelo de Víctor Vich, Imaginando el Perú, que es de Gonzalo Portocarrero, que ya murió, su último libro, de hecho. No sé, 2020. Ah, no, ese es 2015, ¿no? El último es también sobre retratos de la violencia, del 2024, me parece. Entonces, acá tienes bastante. Gonzalo Portocarrero era sociólogo, Víctor Vich es teórico de la literatura, perdón, pero están empezando a taladrar. Y tenemos a muchos más, digamos, es que la bibliografía es larga, por eso empiezo por estos dos, pero te puedo mandar más por email, si te parece. Muchísimas gracias, muy amable. ¿Algo más sobre el curso? ¿No, no me deja ingresar? Ah, no, al formulario tal vez no, pero no es urgente, pueden tomar su tiempo para responder a las preguntas. A nosotros nos sirve mucho para evolucionar, para poder hacer mejor la próxima vez. ¿Sí, Mari Evelyn? Profesora, buenas, ¿me escucha? Sí. Sí, yo tenía una consulta. Yo estaba trabajando un poco acerca de los retablos de Gilberto Jiménez y tuve la oportunidad de tener una entrevista con él. Y me acuerdo que entre las cosas que yo le pregunté fue si había más retablistas que tocaban acerca de la violencia política y estos temas, ¿no? Y bajo sus palabras me mencionó que era el único, pero me gustaba saber otra perspectiva, ¿no? Si en realidad es el único o existen más artistas que tocan ese tema, o mejor dicho, retablistas. Esto lo puedes ver en el Museo de Anfasep de Ayacucho. Exactamente retablo no, pero esculturas sobre la violencia hay. Y esto lo puedes ir a aprovechar, ¿no? Es como muy, muy importante ir a visitarlo. Son artistas, sobre todo de la región. La región, como saben, son los mejores artesanos en todo, o sea que es realmente una gran fuente. Vayan a visitarlo en Huamanga cuando vayan, de verdad. Es una ciudad magnífica de todas maneras, vale la pena visitarla, pero el Museo de Anfasep es fundamental. Entonces ahí tienes varias obras, en vitrinas, hay varias de todo tipo. Es verdad que Edilberto Jiménez fue el primero en hacer estos retablos y hasta antes de la violencia de Sendero Luminoso y después de la contraparte del Estado, ¿eh? Antes, como les he mostrado, por eso, a pesar que sea una mala imagen, pero no había manera de encontrarla en internet mejor y no he tenido el tiempo tampoco de contactarle para pedírselo. Pero Edilberto ahora vive en Lima y tiene esta web que no funciona muy bien, no tiene, sus imágenes se han colgado. Entonces, por eso que les he mostrado esto. Pero este artículo sobre Gilberto Jiménez de Víctor Vich es bien interesante. Entonces, se les recomiendo 2015. Los dos son de 2015. Estos dos. Ahora hay mucho más. La violencia, y ahí les recomiendo mucho el archivo que todavía está en línea gratuitamente, vamos a ver si sigue, de todo el LUM. El LUM tiene una cantidad de archivos en acceso libre a través de su centro de documentación. Podrán todos estos, no cuando está bajo derecho de autor, obviamente, si pueden acceder a los libros en librerías, no estarán, pero hay muchos PDFs disponibles,
aparte obviamente de los registros de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del 2002-2003, ¿no? Donde participó Edilberto Jiménez, que era miembro de la CDR. Bien, gracias, profesor. Gracias. Ketty. Sí, profesora, antes que terminen las preguntas, verá, en el momento que usted habló sobre, bueno, mostró, ¿no?, una pintura que se relacionaba directamente con la leyenda de los delfines rosados, me llamó mucho la atención y quería preguntar, ¿cómo así usted se llegó a enterar o cómo se dio cuenta de que estaba relacionado con hechos reales, ¿no?, con la violencia como tal? Bueno, eso es porque lo explica muy bien Christian Ben-Dayan. Y hay un buen artículo que me doy cuenta que no lo incluí en la bibliografía, pero de Juliana Vidarte, sobre sobre Christian Ben-Dayan en general, y sobre esta obra a un momento en particular. Les voy a pasar el tema, acá está, se lo paso en el chat. Se titula La actualización de la tradición de representación del paisaje y la flora de la Amazonía peruana en el siglo XXI, el nuevo archivo amazónico de Christian Ben-Dayan, de la revista Bêtes et plantes en Amérique latine, es el título, creo, del grupo de textos, y la revista Caravel parece ser, o no sé, pero está en Open Edición, entonces lo pueden ver. Sí, Caravel es el nombre de la revista, parece. Ahí se lo paso en el chat. Que es bien escrito, es una explicación de los cuadros y de las obras en general de Christian Ben-Dayan. Juliana Vidarte fue la co-curadora, asistente del curador Gustavo Buntix en la Bienal de Venecia, que también Christian Ben-Dayan representó al Perú en la Bienal Internacional de Arte de Venecia en 2019. Entonces, ahí es que, pues, ¿no?, es un trabajo de largo aliento. Y tienen juntos, ha participado Juliana Vidarte antes de Bufeo, que es el nombre que le ha dado a su asociación, Christian Ben-Dayan, que en Amazonía tiene pues un rato, ¿cómo se llama? Una balsa flotante en donde reciben artistas y promueven el arte amazónico, y que va en el Amazonas. Entonces, en el río. Van a tener residencias artísticas, se desarrolla mucho con Leslie Tugno y Boris Pretel. Juntos con Christian Ben-Dayan hemos creado el primer congreso de arte amazónico en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas hace ya 2 años, en 2003, y junto con Luisa Elvira Belaúnde, la antropóloga, y Olinda Silvano, una artista muy importante que no he mencionado, porque es imposible mencionar a todos, quería un poco pasar algo de tiempo sobre cada uno, y en 1 hora y media, bueno, 8 está bien. Pero Olinda Silvano casi también representa al Perú a la Bienal Internacional de Arte de Venecia en 2023 o 24 por la pandemia hubo un desliz, se pasó a 24, a años pares, y representaba justamente a la Universidad San Marcos en el jurado. He votado por ella, pero hubo un empate y ganó Huarcaya, entonces no nos ha representado, pero considero que ella es la futura, o sea, es una artista que es patrimonio del país. De hecho, ya es persona meritoria, ¿no?, de la cultura, pero es una gran artista, y también como Santiago Yahuarcani, lideresa de la comunidad Cantagallo de Lima, que implica pues que cada vez que le encargan un mural, convocan 5, 10, 15 mujeres que todas participan y todas cobran del encargo. Es un trabajo increíble que hace Olinda, ¿no? ¿Sí? Aún tienen un mural, no leo nada, en Girón, Cayali, Centro de Lima, ¿sí? Y también en Barranco, el primero en 2014,
que se hizo está todavía en el Jirón 28 de julio. Así que sí, felizmente, ¿no? Con suerte tendremos uno, esperemos, en nuestra facultad. Vamos a ver. Son cosas que son fundamentales, ¿no? Hay que reconocer dónde está el talento y la cultura y sobre todo donde se abre un poco más el espectro de lo que es el arte, ¿no? Y se entiende mejor, se une más ese país tan dividido y fracturado, ¿no? Agradezco a Magali Laván. Justamente. Sí, ¿Sí? ¿me puedes escuchar, Patricia, ahora? Sí, ahora sí. Ya, perfecto. Sí, ¿hay alguna consulta adicional de los participantes? Creo que vamos a cerrar porque ya son casi 2 horas que estamos. Sí, estoy viendo que ya son casi 2 horas. Ya, si no hay ninguna otra consulta, estaríamos cerrando. La profesora Siriani les colocó ahí, y también le he vuelto a colocar un link con relación a la certificación sobre el curso, y a la vez también está ahí la asistencia del día de hoy. Muy bien, les enviaré también por email porque había 150 o 140 inscritos. Muchas gracias a todos, muchas gracias por haber estado en las 7 sesiones, los que han seguido, y pueden volver a mirarlas, estarán colgadas en el YouTube de Letras TV. De momento están en el grupo de investigación Litartmo, y progresivamente ya poco a poco se van subiendo a la red de la facultad. Muchísimas gracias a todas y todos.